Bueno, la recaptura del Chapo Guzmán, señoras y señores, ha producido un remesón importantísima en todas las esferas mundiales, pero especialmente latinoamericanos, dada la incidencia en la vida de los estados, en la vida de las naciones de América, de Europa, del Asia, de este mal que ha venido no a sorprendernos, ha venido con una fuerza impresionantemente comprometedora, y entendemos, señoras y señores, que este es el momento más importante, la coyuntura más significativa, el escenario adecuado para que podamos tomar y en serio las características de este delito mayor. Porque de lo contrario, contados son los años en que esta humanidad tenga una realización que esté sustentada, por lo menos en parte, de las virtudes más o menos convencionales del ser humano. Estoy improvisando y quiero saludar a dos invitados. Apelaré a su currículum. Gonzalo Silva es un destacado jurista, penalista en su formación y especialización, y él sabrá acompañar en esta tertulia al señor doctor Norberto Emmerich, investigador senior, experto en temas de seguridad. Él ha copado prácticamente todas las regiones con sus lecciones de técnica jurídica, ha estado vigente en organismos muy importantes de América Latina y ha sido parte de observatorios en algunos países de América Latina igualmente. Él es licenciado en Relaciones Internacionales, doctor en Ciencia Política, investigador invitado por el CONACYT mexicano en el posgrado en Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana Distrito Federal en México. Emmerich es además miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios de la Nación Azteca, miembro del Comité Científico de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en campañas electorales. Profesor, esta entidad se denomina ALICE y es profesor de Teoría Política en la Universidad de Morón, República Argentina. De primer nivel, gran experiencia, y ha sido además doctor en Ciencia Política, decano de Centro de Seguridad y Defensa. Esto último en líneas geopolíticas de narcotráfico, de seguridad y de defensa, doctor en Ciencia Política y licenciado en Relaciones Internacionales. Actualmente es becario Ateneo en la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta del Instituto de Altos Estudios. Es investigador en varios centros universitarios del mundo. Su hoja de vida, doctor, es muy dilatada, amplísima, y en cuanto a los principios que rigen sus acciones judiciales, jurídicas y de teoría, en todas estas materias, en todos estos ámbitos, ¿nos podría usted agregar algo más, si es tan amable? Y bienvenido sea usted a los estudios de la cadena Democracia. Tenga la bondad. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, hay un perfil, por suerte, que usted ha leído tan detalladamente.
hay un fuerte acento en estudios sobre narcotráfico, ¿no? Actualmente, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde estoy a cargo del decanato del Centro de Seguridad y Defensa, nos pusimos muy rápidamente el viernes a última hora a debatir un poco sobre la captura del Chapo Guzmán, qué implicaba esto, qué consecuencias podría tener, y por supuesto rescatamos. Pero ustedes ya deben haber sumado y estudiado un sinnúmero de experiencias, y vuelvo a lo de ámbitos que han estado operando en nuestro país con notable deficiencia. Diga usted, en el ámbito, por ejemplo, de el Consejo Antinarcóticos que existía y que el señor presidente de la República rápidamente dijo que quería manejarlo desde la presidencia, si es posible en términos casi personales. Entonces, allí dicen que ocurrían cosas bastante desagradables, y alguna vez incluso estuvo este medio de comunicación a punto de que le sancione la superintendencia de la información, porque gastamos una broma al señor director de este consejo, en el sentido de que si por ahí no se le quedaba, le dijimos, uno que otro bultito de droga antes de incinerarlos. En efecto, nosotros hemos oído que esto, la gente por lo menos cree, que la droga capturada no tiene feliz destino. O sea, a donde manda la ley, debe ir a parar a una gran fogata donde la droga se convierte en cenizas. Y esto, en ese tiempo estaban solicitando permanentemente que se haga una indagación. Llegó a oídos incluso del señor presidente de la República, y sabemos que él está preocupado en el tema de las drogas, y que pueden volar cabezas, obviamente de su personal. ¿Qué ha hecho el consejo que usted está de alguna manera haciendo parte para reunir, si es posible, evidencias o descartarlas respecto de estos temas? Y perdone que comience, doctor Norberto Enmerich, por este tema. Sí, nuestro trabajo, por supuesto, es exclusivamente académico, no judicial ni jurídico. Y en este sentido estamos trabajando para establecer un escenario en el cual podamos entender cuál es el lugar y el rol que Ecuador cumple en la región andina en relación al narcotráfico, ¿no? Una región que es centralmente proveedora del 100% de la cocaína mundial. Y entonces nos llama mucho la atención que aún hoy, el año 2016, Ecuador siga teniendo, por lo menos a la vista del público en general, una especie de situación de inmunidad en relación a la problemática del narcotráfico en la región, ¿no? Por lo tanto, nos parece sospechoso que con tantos cambios, la fuertísima presión de los gobiernos peruanos, sobre todo en la región, y colombianos, sobre el narcotráfico, esto no repercuta de alguna manera y en forma muy fuerte sobre Ecuador. Y estamos viendo algunos cambios importantes en la geopolítica ecuatoriana en relación al narcotráfico, en virtud de que gran parte del territorio de Ecuador es amazónico, y entonces por lo tanto fronterizo con Colombia, fronterizo con Perú, una serie de circunstancias preocupantes que es a lo que nos estamos dedicando a estudiar. Sin embargo, ¿no le produce algún filo de inquietud desde el lado académico precisamente a la preocupación que el señor presidente de la República tenga sobre cómo está trabajando, o están trabajando, hay que decirlo en plural, los diferentes organismos que han estado empleándose a fondo en esto que un penalista en actividad como Gonzalo Silva le va a referir? ¿Qué es lo que se oye en el foro jurídico, especialmente en el estamento de abogados, de juristas y de otro tipo de autoridades que tienen que ver en el tema? En Ecuador se está debatiendo muy fuertemente los temas vinculados a drogas, ¿no? Yo quiero que le escuche al doctor Gonzalo Silva. Ustedes en el área de los abogados penalistas,
que en muchas ocasiones tienen que tomar a cargo en defensa o en ataque asuntos que tienen que ver con los narcóticos. ¿Qué es lo que más ha surgido como preocupación social y profesional, doctor Gonzalo Silva? Gracias por la invitación, Gonzalo. Primero, aprovecho la oportunidad para desearle un gran año. Muchas gracias, doctor. A título familiar y personal y de todo el conglomerado de su estación. No un buen año, porque basta que un solo día sea malo para que no sea buen año. Por otro lado, Gonzalo, permítame también sumarme al sentimiento de pesar que debe sumirse la familia del señor doctor Fernando Casares, ex ministro fiscal general, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un hombre de una versación, capacidad y sobre todo una probidad puesta a todo investigación. Bien. Así es, doctor. Respecto a lo que usted me interroga, me pregunta, y saludándole al señor doctor Emenich. Mire, las páginas de los diarios continuamente nos informan la captura de una cantidad de personas involucradas en el narcotráfico. Sean estos por microtráfico, sea por medio tráfico, pero por gran escala no tenemos sino las evidencias, ¿no es verdad? La preocupación nace de que cómo es que las leyes en determinado momento favorecen notablemente, principalmente a los microtraficantes, y engrandecen la punición en contra de otros delitos que pueden ser solucionados o susceptibles de un acuerdo a través de la mínima intervención penal. Pero más allá de este enfoque, lo que conviene es que se considere que el problema del narcotráfico es un problema de Estado, como todos los delitos, por supuesto, que deben mantener un grado de preparación, ejecución y consumación como se está ahora haciendo después de la desaparición del CONCEF. Y aspiramos de que la planificación sea la mejor y la más correcta. ¿Qué implica esto? Implica que todos quienes están involucrados en este negocio, pues se sometan a las leyes del país, con la rigurosidad debida, pero con un control evaluatorio a fiscales y jueces, que son los que sustancian toda esta clase de procedimientos en estos delitos mencionados. Por consiguiente, Gonzalo, si bien es preocupación y alta por la degeneración social a la que nos ha sometido principalmente el microtráfico, no es menos cierto de que al ser un problema del Estado o de Estado, debe concretarse con la debida planificación. Esto es lo que nosotros deseamos. Ahora que los abogados estamos preocupados. ¿Preocupados de qué? Preocupados de ver cómo entran y salen. Sí. Preocupados en la imposición de las penas para unos una y para otros otra. O sea, el derecho penal matemático que debe ya existir, que debe ya ser parte de nuestro ordenamiento jurídico en tratándose de estos delitos formales. Si a usted le capturan con 50 gramos, ya sabe cuánto tiene que ponerle. No tiene por qué buscar un artilugio para rebajarle o aumentarle, ¿cierto? Debe ya aplicarse esta situación. Entonces, entiendo yo de que pues la planificación que se está ejecutando o la preparación que se está realizando, digamos, es la más acertada. Esperemos, daremos un poquito de tiempo, porque son estudios que se tienen que preparar, ¿no es verdad? Todo lo anterior ha sido cuestionado. El Consejo cumplió un papel negativo, la Procuraduría se sintió incapaz de su control, pues tenemos evidencias de cómo se manejaban arsenales de droga en quintales, en bodegas insalubres, en el sector de ahí de la 12 de octubre, que se perdían fácilmente, de que les cuestionaban a los custodios de esto, que vendían o no vendían, de que no sabemos si es que verdaderamente se quemaba la droga o no se quemaba la droga. Todos estos procesos tienen que decirnos la verdad en algún momento. Ahora que le escucho a usted, el señor presidente que está interesado en este asunto, pues que vuele las cabezas que sean, que se les mande a la cárcel a todos los delincuentes, porque no hay razón. Creo que no ha pasado de la amenaza. Esperemos de que no. Esperemos de que esto se concrete, que no sea solamente una amenaza, que se concrete, porque ya la ciudadanía está
cansada de tantas amenazas, sin ver a sus verdaderos ejecutores tras el reclusorio. Claro. Ecuador dicen, doctor Norberto, que se ha convertido en un tiempo a esta parte en una gran bodega de drogas. En la academia ustedes, en el tema de investigación in situ, digamos, del fenómeno, ¿qué han logrado ustedes detectar? ¿Por qué empeoró la situación de ser callejón de frontera de cultivos que todo el mundo ayer comentaba, que tenía una gran alianza con las FARC, que ellos eran los grandes cultivadores, con los campesinos que logran reclutarlos a favor de esa causa, y que las FARC entregan seguramente a intermediarios, a compradores, o directamente a bandas organizadas que transitan con la droga todo el callejón y llegan a playas ecuatorianas donde el capo, ahora aludimos al capo y a sus hijos, al capo Guzmán, estamos aludiendo ya a lo que hemos logrado detectar en las últimas horas a nivel mundial, a nivel internacional. Aquí están incluso vanidades y egos que no se los conocía, tenía el famoso Chapo mexicano, y que es la causa o la causal fundamental, esa vanidad de hacer una película, de ponerse en contacto con este astro del cine de Hollywood, el señor Sean Penn, y la actriz mexicana, la señora Kay del Castillo. Ellos se han entrevistado y ahí sigue una larga circunstancia, una larga historia, quiero decir, que nos han contado la mayor cantidad de periodistas desde Estados Unidos hasta Chile, en toda la América Latina. Y en Europa y en el mundo es noticia de primera línea. Entonces el New York Times decía que Joaquín Guzmán Lara, para ir ya al tema, emprendió su primer negocio cuando tenía 6 años. Esto, por ejemplo, en la academia, en la gran academia, en el estudio de altos estudios, así se denomina, deben haber instalado un laboratorio que haga seguimiento a todos los capos más importantes que en el mundo de las drogas han tenido roles significativos en los últimos años, a partir del gran capo de nacionalidad colombiana, del cual era muy admirador, este Chapo, que acaba de ingresar a su ex cárcel. En fin, hay algunos elementos que me gustaría que usted los enfoque a su manera y nos dé una impresión de lo que he entreverado, he conjugado, he traído a colación. Lo que el presidente ecuatoriano seguramente está sintiendo enorme preocupación por lo que se viene ejecutando en nuestro país. No obstante que el ministro del Interior, pasando un día en temporadas muy recientes, nos ha hecho conocer capturas significativas. Pero uno dice, y la gente suele decir, si están pasando o si están capturando, diga usted, 40 kilos, quiere decir que han pasado 400. Entonces, esta caída de credibilidad de la ciudadanía en América Latina, al Ecuador le está haciendo sujeto de una especie de inculpación generalizada, como que sus autoridades no cumplen con las leyes para detener este asombroso tránsito de droga desde Colombia hasta playas ecuatorianas. Todo esto es bueno que usted nos haga un análisis, doctor Norberto, tenga la bondad.
Sí, con gusto. Usted está mencionando, ¿no?, la situación de la problemática ecuatoriana combinada con la de Colombia y ver si lo podemos combinar con la de México, para que no se crea que Ecuador es una especie de isla poco separada de la problemática mundial del narcotráfico. ¿Usted cree que en verdad el Chapo tenía conexiones con, podríamos decir, con que capos pequeñitos de por acá? Digo pequeñitos en el sentido de que frente al poder que él pondera, tiene a nivel internacional, resultarán ayudantes de... Sí, lo importante es saber qué es lo que el cartel de Sinaloa intentaba hacer en Ecuador, ¿no? ¿Qué es lo que saben ustedes, doctor? Acá tenemos varios indicadores o cuestiones que pueden sumarse. En primer lugar, la cuestión de la base de Manta, que se le fue quitado el permiso a Estados Unidos. Eso implicó un cambio en la situación de la comercialización de drogas desde la zona andina hacia Estados Unidos, etcétera. Cosa que ya sabemos. ¿Eso fue un error para usted? No, eso fue una necesidad que debía hacerse por términos de gobernabilidad política. No podía tener un país como Ecuador, en mis términos, y como lo entendemos nosotros, una base militar americana que fuera la más importante del Plan Colombia, no tanto en relación al Plan Colombia, sino el hecho de que le permitía a Estados Unidos monitorear todo el espacio aéreo latinoamericano, lo cual no está mal, si no fuera que es Estados Unidos. No éramos callejón de paso de droga en las cantidades que el mismo gobierno del presidente Correa a través de sus ministros pondera. Sí, también hay que tener en cuenta que el gobierno americano inmediatamente denunció que el paso de droga, en base a que la situación en Manta había cambiado, había aumentado. Sin embargo, el propio gobierno americano reconoció que la situación últimamente se había estabilizado y las relaciones en términos de lucha contra el narcotráfico entre Ecuador y Estados Unidos son buenas. Lo cual no quiere decir que el narcotráfico no sea un problema en Ecuador. Estoy totalmente de acuerdo que es un problema creciente, veamos en qué términos es creciente, ¿no? Entiendo yo que entonces tenemos lo de Manta como antecedente, no tan importante. Hay un dato muy importante que menciono al pasar, que creo es el dato más importante de todos, que es el cambio de la zona de cultivos de Perú, que pasó del Alto Huallaga y del Brae a Loreto, fronterizo con Ecuador. La producción, la cantidad de hectáreas de hoja de coca que se produce en el Loreto está cercana a las 40.000 hectáreas, con lo cual es una zona de producción muy alta. Esto se combina con que en Colombia... La producción en 40.000 hectáreas ascendería más o menos a cuánto... Es que no sabemos si se está produciendo cocaína y cuánto. Es una situación relativamente reciente, nos lleva más de 2 años. ¿Cuál es otro cultivo que estaría entremezclado en producción este momento? Al parecer acá lo que tenemos es plantaciones de coca. Hay un dato solamente anexo o conexo, que es que se está estudiando cuál es el grado de alcaloides que tiene la producción salvaje de coca en Ecuador, que crece en forma silvestre, y van a estudiar cuál es la cantidad de alcaloides que se produce, que naturalmente produce la soja de coca. ¿La infraestructura semi-industrial o industrial? Es un dato demasiado reciente. Hay algunos vuelos rasantes que no cruzan Ecuador, sino que van por el propio Perú, en la frontera entre Ecuador y Perú hacia el sur, como si todavía no hubiera laboratorios montados en la zona, sino más abajo. La zona colindante de la triple frontera o el trapecio amazónico, Leticia, Tabatingas, Perú, y la zona donde circularía la droga, no hacia el Pacífico, sino hacia el Atlántico y el Amazonas, es una zona que todavía no ha modificado sus estándares de criminalidad. Por lo tanto, es un escenario que hay que estudiar cómo se va a ir desenvolviendo. El otro dato muy importante que termina... Se lo está investigando. Exactamente, ¿no? Y Brasil también a nivel de instituciones de nuestro país, Ecuador, y a nivel académico estamos estudiando esto, para ver cómo se termina perfilando el escenario. Esto se combina... Es por el lado oriental, entonces. Esto sería el lado oriental. El lado norte, el más tradicional, la situación en Colombia... El lado del Pacífico puede ser un entretenimiento frente a lo que seguramente lo del está Pacífico pasando es lo por el lado tradicional, oriental. digamos, ¿no? Las incautaciones cada vez más grandes de transportes y exportación de cocaína hacia Estados Unidos indicarían, como usted dijo, que hay un aumento, por supuesto, de incautaciones, indicaría un aumento del tránsito, ¿no? Pero lo que le quiero mencionar es que en Colombia las hectáreas producidas de coca han decaído enormemente. Sin embargo, hay crecido en la frontera con Ecuador, en Nariño y Putumayo, 83% las plantaciones de coca. Hay una convivencia entonces entre este crecimiento de coca y 4 frentes de la FARC que están operando en la zona, lo cual también es una presión renovada
en el norte sobre Ecuador, junto con la muy probable firma en el curso de este año 2016, un poco más tarde de lo que se preveía, del acuerdo de paz con la FARC, con lo cual podría producirse un incremento de la violencia, la extorsión, los secuestros en determinados frentes fronterizos con Ecuador de la FARC. Combinado lo de Loreto con esto de Colombia, más la presencia en Ecuador de los carteles mexicanos, más la baja del consumo muy abrupto de drogas en Estados Unidos, con lo cual cambia el mercado mundial de cocaína, más la retoma de Ciudad Juárez por parte del cartel de Juárez, tenemos un escenario en el cual parecería ser que los carteles mexicanos empiezan a buscar la droga más abajo. No tanto en Centroamérica, que es donde la están comprando ahora, sino más abajo, o sea, más cerca de Ecuador, que es lo que nos interesa. Eso es un escenario. Y usted no presume en las investigaciones de la academia, ¿no presumen ustedes que la clientela de estos carteles como el del mexicano, que acaba de ser recapturado y que es este momento el astro, digamos, el personaje más importante que tenemos en estudio? Los carteles de las FARC están hiperdivididos, dicen, y que la paz que va a firmar el presidente Santos simplemente será para una parte de ese territorio, que será muy difícil, han venido a decir aquí en este programa muchísimos analistas incluso internacionales y colombianos, han manifestado que es muy difícil que todos los segmentos de guerrilla dejen esta fuente que es el negocio con el que han permanecido en los mejores niveles, y que el presidente Santos está haciendo un arreglo con gente que está jubilándose y que tiene todo su poder económico ya en Europa con sus hogares trasladados allá, y que en cambio aquí van a quedarse los grupos más peligrosos en el negocio de la droga, asunto que nos tiene a todos los países preocupados. ¿Tiene sustento esta...? Sí, el acuerdo de paz, como toda negociación de paz de las muchas que se han hecho en el mundo, es un proceso arduo y trabajoso. Lograr el acuerdo de la firma es una firma en un papel en base a la negociación con actores que son representantes de sus organizaciones y no las propias organizaciones en sí. Y como usted dice, además, las FARC son un conjunto de frentes bastante fragmentados a lo largo de grandes y largas décadas de combate, ¿no? Y en este sentido sí se abre una perspectiva en la cual cambia el escenario, ya no sería un escenario de guerra abierta y declarada, sino que sería un escenario de seguridad interior, por así decirlo, lo cual por supuesto es un cambio auspicioso, pero puede ser complicado para Ecuador en los términos que nos interesa estudiar el asunto, ¿no? No en sí mismo, que sí, por supuesto, es un avance muy importante lograr que la FARC, en cuanto a organización, deje de ser ya un combatiente contra el Estado colombiano. Pero eso puede traer, el acuerdo de paz puede traer consecuencias que hay que estudiar muy puntillosamente para Ecuador. Doctor Gonzalo, ¿usted nos puede asegurar si en el escenario ecuatoriano hay otras teorías igualmente significativas de su conexión con no solo uno, sino varios carteles mexicanos? Este momento no es Colombia. Colombia puede ser la productora. Colombia puede ser que buena parte esté llevando hacia el Pacífico, pero el competidor nato es el grupo precisamente que está en este momento analizado por la opinión pública internacional, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. A este narcotraficante, el presidente mexicano resaltó que tiene una especie de institucionalidad propia, porque tiene a jueces, tiene a políticos de gran dimensión, tiene a los candidatos a la presidencia y a las senadurías o trincheras camerales en la nación mexicana, tiene a todo tipo de autoridades prácticamente en su agenda de colaboración.
en su directorio al que él apela. Por ejemplo, en esta ocasión, para evitar esta nueva intención de extraditarlo a la justicia norteamericana, donde pasaría en ese escenario, dicen, sus últimos días, porque fugarse por el suelo en Estados Unidos ya sería el colmo de los colmos, ¿no? Entonces, aquí están algunas de las fuertes reacciones que produjo esta circunstancia de que el capo de la droga tuvo que vérselas con Sean Penn, como decíamos hace contados instantes, un actor norteamericano que finalmente se alineó con grupos y líderes revolucionarios en América Latina. Fue muy buen amigo de la señora expresidenta de la Argentina, muy buen amigo del presidente Chávez. No hemos visto a nuestro jefe de Estado ni a Evo Morales en conversaciones con el astro norteamericano, no hemos conocido de aquello, pero en cambio se ha sumado Kate del Castillo, que es una artista mexicana muy comentada, por decirlo menos, además muy guapa la señora. Entonces, todo esto ha hecho que la prensa norteamericana y especialmente la mexicana dedique estos segmentos que les vamos a hacer escuchar para que muchos oyentes y ustedes tomen una idea de lo que ocurrió en las últimas horas en el teatro de los acontecimientos. Ahí tenemos. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo. Es la voz del Chapo, señalando de que para los dos en exclusiva era esta entrevista. Quiero dejar en claro el contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Kate del Castillo y el señor Sean Penn. Bueno, de la edad de 15 años en adelante, de donde yo soy, que es el municipio de Badiraguato, yo me crié en un rancho que se llama La Tuna. Por allá, hasta la fecha, no hay fuentes de trabajo. Bueno, eso es una realidad, que las drogas destruyen. Desgraciadamente, como le comento, por aquí, donde yo me crié, pues no había otra manera, ni hay, de sobrevivir, y pues no había otro camino como cómo llevar a cabo nuestra economía para poder vivir. El día que yo no exista, no va a mermar lo que es nada, el tráfico de drogas. Usted busca que no haya violencia, usted busca evitar la violencia, solamente deja la violencia con muchos recursos. Pues yo lo que hago es defenderme nada más, pero que yo ande buscando problemas, jamás. Yo pienso que si me encuentran, si me detienen, ¿cómo no? Pues con eso se comprueba que el crimen organizado está infiltrado en todos los medios, ¿no? Y que finalmente pues está infiltrado tanto en el gobierno como en los medios artísticos, ¿no? Hay muchos intereses. Sí. Así como la actriz lo tuvo contacto, así muchos políticos, muchas autoridades mexicanas también lo tienen, desafortunadamente. México no sale del asombro. Así reaccionan los ciudadanos luego de conocer este domingo que el actor Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo se reunieron con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán el pasado mes de octubre, cuando este se encontraba prófugo de la justicia.
La Fiscalía Mexicana buscaría interrogarlos y deslindar responsabilidades con la fuga del capo, además de establecer si los artistas cometieron algún delito al encontrarse con el jefe del cártel de Sinaloa y entrevistarlo. Al respecto, en NTN 24, René Castillo, analista y experto interamericano en seguridad de inteligencia, aseguró que si existió un pago por el encuentro, los actores podrían enfrentar cargos por lavado de dinero. Ellos tuvieron un encuentro cara a cara con el Chapo Guzmán. Si no le dieron autoridad, si no le dieron parte de la autoridad, se convierten automáticamente en colaboradores de un fugitivo de la justicia. Si hubo algún tipo de pago directamente a Kate o a Sean Penn para que se desplazaran o para que aceptaran esta entrevista, pudieran estar enfrentando cargos por lavado de dinero. Y el no haber colaborado con las autoridades, podrían estar enfrentando cargos por ayuda o apoyo a fugitivos de la justicia. Por su parte, Estados Unidos reaccionó ante la publicación afirmando que el acercamiento de Sean Penn con Chapo genera muchas dudas. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Denis McDonough, no aclaró qué pasará si el gobierno mexicano pide su intervención para interrogar al actor. McDonough calificó que las confesiones del Chapo en la entrevista que habría realizado Penn son una fanfarronería. Exa FM. ¿Y quién es la Kate del Castillo? ¿Quién es la mujer que aseguró creer más en el capo que en el presidente o en el propio gobierno mexicano? NTN nos da cuenta de Kate del Castillo, y CNN también presentó una entrevista de última hora, a eso de las 11 de la noche, 11 y pico de la noche, hora de Norteamérica y hora de América Latina. La periodista de CNN, Carmen Aristegui, entrevistó a esta actriz mexicana Kate del Castillo, y una de las preguntas que realiza fue si el tuit que la diva mexicana realizó sobre creer más en el capo que en la institucionalidad del gobierno mexicano era verídico. Y ella explica todo esto. Vamos escuchando. Soy una de las esposas de... El vínculo entre Kate del Castillo y Joaquín El Chapo Guzmán habría nacido en 2012 a través de un trino. Hoy creo más en el Chapo Guzmán que en los gobiernos que me esconden verdades, aunque sean dolorosas. ¡Ay, Dios mío! Hay quienes creen que ese trino le habría valido ganarse la confianza del narco. Es exclusivo para la señorita Kate del Castillo. En ese momento, Del Castillo ya tenía una larga trayectoria en el cine y la televisión. Pues a menos de que ustedes tengan pruebas en contra de mí, que no las tienen. Y en 2011 también ya había hecho uno de sus papeles más recordados, es precisamente sobre el narcotráfico. Teresa Mendoza es una inocente joven mexicana nacida en Sinaloa que con los años se convierte en una poderosa y temeraria narcotraficante. La serie se llamó La Reina del Sur. Este año iniciará las grabaciones de la serie titulada Ingobernable, donde interpretará a la primera dama de México. Fue una carta abierta, de corazón abierto, diciendo lo que yo escribo un montón de cosas, entonces quería recopilar todo y lo puse. Y pues dije, ay, eso está padre, lo tuiteé. Nunca en mi vida me imaginé que iba a ser tan polémico, porque sí me metí un poco con las cosas que no se mete nunca nadie, sobre todo aquí en México, que somos muy, pues, puritanos, ¿no? Y muy religiosos. Entonces me metí con la religión, decían que no creía en el matrimonio, que creía en el amor, que no creía, puras cosas así, ¿no? Y el Vaticano y muchas cosas en las que yo creo, pero era mis pensamientos, en lo que yo creía. Y al final puse que creía más en el Chapo Guzmán que en nuestros políticos, en nuestro gobierno, porque con él por lo menos sabías a lo que no, y que los otros nos tienen adormecidos, ¿no? El gobierno nos tiene adormecidos, nos tiene manipulados, y yo decía, señor Chapo, pues vamos a traficar con bien, vamos a hacer el bien, usted sabe cómo traficar, vamos a traficar con amor, vamos a traficar con cosas buenas. Era una carta, ¿verdad?, de corazón abierto, no era que era una ironía, o realmente piensas eso. Era una total ironía, pero es que... ¿Pero se tomó en serio? Se tomó muy en serio. Se tomó, por como lo escribiste y como se dijo, como una especie de apología del crimen y del personaje. Lo que pasa es que yo estaba haciendo la Reina del Sur. ¿Qué me querías decir? Yo que también dije de Chabela Vargas y dije de todo, pero nada más le llamaron la Chapocarta, que fue un pedacitito al final. Bueno, pero Carmen, yo lo que quería decir nada más, vamos a hacer el bien, hasta los malos pueden hacer el bien, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Era realmente una tontería que le tomaron mucha, creo que hay
temas mucho más importantes e interesantes de México que lo que escribe una actriz, que después se armó una polémica terrible, me criticaron mucho, otros me apoyaron, mucha gente, hasta la mismísima Chabela Vargas, que en paz descanse, me escribió un tuit diciéndome, Kate, libres, siempre libres. Entonces, ¿Usted quería llegar al punto de la crítica sobre la falta de confianza en los gobernantes? Sí. Y que tal descrédito hacía incluso posible contrastar al Chapo con las autoridades. Pues es que se me ocurre, el Chapo pudo haber dicho cualquier otro delincuente, por decirle así, ¿no? Puede haber sido otro, Chapo por emblemático, digamos. Sí, pues es el que tenemos aquí, ¿no? El otro ya se murió, que Escobar ya se murió, pero pudo haber dicho cualquiera. Lo que yo estaba haciendo era que alguien así, por lo menos sabemos de frente quién es, sabemos qué hace, sabemos a qué se dedica, cuando los otros a veces son peores de delincuentes y nos tienen adormecidos y nos tienen escondidas todas las cosas. Kate del Castillo, ¿y qué dices de la fuga del Chapo Guzmán recientemente acontecida? Pues que es de risa loca. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea, o sea, de verdad me parece que es algo increíble que por segunda vez lo haga, me parece increíble, no sé ni qué decirte porque me parece de risa loca. Exa FM. Bueno, habría que introducirse en el pensamiento de la actriz mexicana para saber qué es risa loca, pero es una mofa generalizada, lo que hace con su país, pues no. Y no le faltaría razón, porque esa fuga es producto de una corrupción, más tonterías y medias que se produjeron, pero la corrupción lo hace todo, incluso configura ridículos, ¿no es cierto?, increíbles, pero ahí tienen ustedes de largo la palabra. A ver, doctor Emerich y doctor Silva, ¿qué piensan de todo esto? Porque hasta la colega mexicana, la periodista Carmen Aristegui, se frena en algunos aspectos o exige esclarecimientos más puntuales a los dos, bueno, en este caso a la que le tuvo anoche en su estudio. Pero ustedes quisiera que tengan la bondad, comenzando a la inversa, para que el doctor Silva y luego el doctor Norberto Emerich, que hace honor a esta emisora con su presencia, nos digan qué piensan realmente de lo que ocurrió. Mire, Gonzalo, el Chapo Guzmán cae por vanidoso. No leyó nunca el libro de los reyes, ni tampoco el Cantar de los Cantares de Salomón. Por eso cae el Chapo. Rodeado de una laya de desventurados traidores, que son los que le declaran y los que le hacen que se entregue, porque prácticamente esto es lo que pasó. Bien. El Chapo Guzmán, de lo que se conoce, es un muchacho que nació en determinado sitio muy pobre y aprendió a ver y a vivir en este medio. Que como nos recuerda algún momento Rousseau, el medio es influyente, pero en muchas ocasiones es determinante. Y la filosofía del delincuente es esa, vivir en la delincuencia. Él recuerda de que su niñez fue muy pobre y esto le indujo a la comisión en preparar sus delitos, que nunca fue libre. Y es verdad. Ningún ser humano, desde que le engendran, es libre, hasta después de sus días. Vivimos encadenados a la presión política, económica y social, todos los seres humanos, desde el engendro, desde que se engendra hasta después de sus días. El Chapo Guzmán tiene un antecedente positivo para la historia: haberse fugado 2 veces de una cárcel de alta peligrosidad. Alta seguridad. O alta seguridad. 2 veces. Lo que no lo hizo Pablo Escobar. ¿No es cierto? Apenas una, de la catedral que él construyó allá en Envigado. Pero, ¿qué es lo que va a acontecer con el Chapo Guzmán? Sabemos de que ya existen peticiones de extradición en sustanciación ahí en México, desde los Estados Unidos.
¿A dónde fueron llevados Arellano Félix, jefe del cartel de Tijuana, a California? O Ciel Cárdenas, jefe del cartel de Texas, del Golfo, en Texas. Y ahora, pues, el Chapo, ¿a dónde se le están solicitando? ¿Y por qué se fue el uno, hablemos de Arellano, a California, y de Cárdenas a Texas? Porque allí se iniciaron las investigaciones, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que acontece además? Que los Estados Unidos tienen leyes muy estrictas y nosotros tenemos mejor inclusive en determinados momentos. Por ejemplo, la legislación americana contempla que hasta 5 kilos de droga tienen una pena de 10 años. Nosotros tenemos 13. ¿Cierto? Pero la diferencia nace en que sobre los 5 kilos de droga que usted ingresa, pues puede irse hasta cadena perpetua. La gran diferencia además nace en que aquí necesita que aparezca la evidencia, ¿no es cierto?, el cuerpo del delito para la imposición de una pena, del presunto responsable para después declararle culpable. En los Estados Unidos basta que sea parte de una conspiración delictiva, o sea, de esta asociación ilícita para delinquir. Es suficiente como para que puedan llevarle a esta cadena perpetua de acuerdo a la cantidad de droga que existe o que ingresa. ¿No es verdad? ¿Sí? Entonces son muchos los ejemplos de mexicanos que ya están en los Estados Unidos con extradición, como de los colombianos también, como los Orejuela, Leder y todos, también están allá cumpliendo penas ya definitivas. Los miembros de las FARC. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que acontece? De que aquí también, entiendo yo, los mexicanos se pronunciarán por enviarle a los Estados Unidos. Pero decía usted también algo, ¿están en nuestro medio también estos carteles? No lo dice ¿Usted qué opina, doctor? No lo digo yo, lo ha dicho el señor ministro del Interior, cuando se han capturado a determinadas personas de determinadas nacionalidades que son parte o integran o constituyense en parte de determinados carteles. Entonces sabemos de que esto existe. Y esto es peligroso. Perdón, los carteles mexicanos y colombianos han agarrado en su bolsillo ya autoridades ecuatorianas. ¿Eso es lo que quiere...? Bueno, no les han delatado a ninguna autoridad ecuatoriana. Pero lo que hemos aquí visto es avionetas que vienen, gente que trafica en pública subasta la droga, que les encuentra con tantos y tantas cantidades, todo eso conocemos de que son de determinadas nacionalidades, o sea, y que de aquí se les remite o se les envía en forma inmediata un trámite de extradición. Claro, a que mencionemos que hay algún grado de permisividad de parte de las autoridades, ¿o no? No creo, en forma alguna. Sería un acto detestable, delictivo, si es que así. Esto no, sería, totalmente delictivo. Por supuesto. No, lo que pasa es que cuando se les aprende o se les detiene a todas estas personas, que generalmente es en delitos flagrantes, nos preocupa de que no se sustancie en forma inmediata más allá de lo flagrante. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa eso? De que a usted le aprenden en forma inmediata, usted sabe, detecta, hace el estudio de campo, de que se trata de droga, en forma inmediata incinerar, no permitir que esta droga sea trasladada de un lugar a otro, porque allí está el peligro de que esta evidencia sea tentada y cambiada. En forma inmediata debería hacerse esto, ¿no es cierto? Y eso lo está haciendo el señor presidente, porque todo lo que capturan va ahora a no sé qué estación no sabemos de recopilación, pero va a manos del presidente de la República con el nuevo sistema, con la nueva organización. Entonces, yo lo controlo, casi dijo personalmente, la presidencia de la República se hace cargo de entonces eso. Debe tramitarse de esta manera. ¿Y él también estuvo asqueado de alguna cosa que estaba ocurriendo? Pero sin duda, pues todo el mundo, y más un gobernante, y más el presidente preocupado, indudablemente. Imagínese usted cuántas toneladas de droga se han capturado, cuántas se han trasladado por nuestro medio, ¿no es cierto?
Entonces, cualquier gobernante preocupa, más cuando este problema se ha convertido en un verdadero problema social. El microtráfico. ¿Y qué opina del récord de capturas que ha hecho el régimen? Es decir, nuestra institucionalidad de control. Creo que una sola cárcel debería estar lleno con tanto preso de narcotráfico. Una sola cárcel. Un penal. Imagínese usted. Porque si se capturan 8, 10, 15, 20 todos los días, hablemos en promedio. Ya no habría cárcel. No tenemos, ¿no es verdad? O sea que están saliendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está este proceso evaluatorio al que yo me he referido continuamente? Ingresan con cuántas penas, con cuántos salen y cuándo salen, y por qué salen. ¿Quién dio esta orden para salir? ¿No es verdad? Ahí a quién habría que averiguar. Entonces, habría que cursar una investigación entre fiscalía, entre jueces y directamente con el centro carcelario. ¿No es cierto? Ahí tienen la fuente. ¿De quién ingresó? ¿Y esa defensoría pública? Bueno, la Defensoría Pública simplemente representa a la sociedad, ¿no es cierto? Ahora a las víctimas como a los victimarios. Su función es diferente de esta manual administrativo. Entonces, al encontrarnos frente a estos hechos, dicen que también existen ramificaciones en nuestro medio, con personas que en algún momento se delatará, tendrá que probarse, ¿no es verdad? Claro. Y supongamos que existieran ecuatorianos. Ya. Estos submarinos, le quiero a Norberto hacerle conocer, señor doctor, que en semanas anteriores nosotros conversamos con autoridades policiales y aquí tuvo la gentileza de acudir mi paisano, el señor general Moncayo, el director de un oficial pundonoroso, lleno de virtudes, lo conocemos desde niño. Y entonces él dijo que había justamente lo que reivindicó ayer el Chapo: soy propietario de submarinos. Usó un término en plural y era el término militar, una flota, dijo algo por el estilo, una flota de submarinos, de barcos, de aviones, y con eso Norberto dijo, usted debe haberlo escuchado, con eso es que estamos trasladando a todas las regiones y desde todas las regiones del mundo lo que requiere la industria del narcotráfico, porque hay que tomarle como tal, ¿no? Eso, que lo diga una vez que es capturado, digamos que quería hacer en base a eso una especie de apología del delito por él cumplida y hacer de eso un guión para la película que quería filmar. Todo eso, ¿qué le configura a usted? Tenga la bondad. Sí, quedan dos posibilidades. Una, que el Chapo sea un tonto presumido, que es lo que aparentemente es lo que se muestra por querer hacer una película y por en una entrevista declamar sus actividades y demás, cosa que nunca fue. Y otra es presumir que esto es algo que se nos escapa un poco de las manos y que si hace 8 meses o 7 meses se escapó de una cárcel de máxima seguridad construyendo un túnel de 1,5 kilómetros sin que nadie supiera, y ahora vuelve a esa misma prisión, es un juego político un poquito más refinado el que se está jugando, y al que por ahora no le podemos agregar más que presunciones e ilusiones que no es conveniente divulgar porque no hay base, ¿no? Pero digamos, por ahora lo que tenemos que demostrar el presidente mexicano que las cárceles y que la solvencia del personal que custodian esas cárceles y que la solvencia y la ética de las autoridades, no solo carcelarias, sino también policiales, no son lo que este momento ha expresado la prensa internacional. El Estado de Derecho en nuestros países es una constitución firmada y una jurisprudencia que figura en papeles, ¿no?
Es por supuesto y se aplica con mucho rigor y cada vez con más rigor hacia las personas comunes, hacia los pequeños delitos o hacia las conductas sospechosas. Correcto. Pero acá estamos hablando de grandes organizaciones, lo cual implica que no solo tienen un aparato de carácter económico y jurídico muy sólido, sino que se comportan políticamente, ¿no? O sea, ejercen poder sobre territorios y sobre personas. Quiero destacar el hecho de que el Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, jamás fue acusado de narcotráfico. No tiene ninguna acusación ni condena por narcotráfico. Por eso es que en este caso sería la primera vez en base a sus declaraciones y si se hace la probatoria y todo lo demás en que se lo acusaría de narcotráfico. Se lo ha acusado de delitos contra la salud, extorsión, secuestro, etcétera, pero no sobre narcotráfico. Y además, como dijo el doctor, pesan sobre él los pedidos de extradición de Estados Unidos. Considero yo que habría que pensar la posibilidad de que esta extradición se va a demorar, como plazo máximo 1 año y medio, podríamos decir, en parte por cuestiones jurídicas que son insoslayables, en parte también por cuestiones políticas, porque el gobierno mexicano no quiere parecer como que su sistema es tan corrupto que no puede mantener al Chapo Guzmán preso por un tiempo relativamente juicioso dentro del país, ¿no? Esas cosas también hay que medirlas. En el medio quiero destacar solo 3 cosas para ayudarnos a analizar el problema. En primer lugar, esto no afecta exagerado fuertemente al cartel de Sinaloa, ¿no? Que tiene una estructura en red y que está ya lista su sucesión, la de Chapo Guzmán, en manos de su compadre, el Mayo Zambada, un hombre de 65 años que nunca cayó preso y del cual no hay el más mínimo dato. Pero sí al cual se le hizo una entrevista. El director de la revista Proceso fue y le hizo una entrevista hace unos años al Mayo Zambada, un hombre de muy probada experiencia en el manejo del cartel de Sinaloa. Ahí se va a estar ya difundiendo las disputas dentro del cartel entre la vieja dirigencia del Mayo Zambada y los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que son más jóvenes y que han producido bastante escándalos en Sinaloa. Iván y Alfredo, ¿qué papel van a tocar ahí? Hay una disputa que hay que resolver, ¿no? Entonces, Iván se ha hecho cargo del trasiego de drogas o el narcomenudeo en Culiacán, capital de Sinaloa. Eso ha producido algunos problemas. La idea tanto del Chapo Guzmán y aún más la del Mayo Zambada es no levantar la nariz sino asomar, ¿no? La segunda cosa que quería mencionarle es que el otro cartel más poderoso, incluso más poderoso hoy en cuanto a dinámica y a movilidad, es el cartel de Jalisco Nueva Generación, que llamativamente, después de una guerra que han llevado adelante durante un tiempo, en octubre, al parecer han acordado un acuerdo y están trabajando juntos, con lo cual los 2 carteles más poderosos del país ahora se han unificado. La raíz o el indicio de unificación es que ambos están utilizando los mismos abogados para defender a sus prisioneros, ¿no? Y por último, el gobierno mexicano no ha tocado el dinero, las cuentas ni las empresas del cartel de Sinaloa hasta hoy. Con lo cual, la captura del Chapo Guzmán, si no desencadena un proceso al tipo americano, como dice el doctor, ¿no? Caer con todo el peso sobre toda la organización, no tendrá mayores consecuencias más que, por supuesto, la adquisición de un gran prestigio para el gobierno mexicano, un prestigio que se disuelve, ¿no? Como las gotas de lluvia cuando sale el sol. Qué grave, ¿no? Qué grave, doctor. Grave. Pero grave. Así es como se manejan los gobiernos con el narco. Ahora, Sinaloa, parte de las FARC, estoy refiriéndome a los que dicen ser de las FARC, pero creo que son grupos paramilitares dedicados al negocio de las drogas, especialmente en la zona de Putumayo y en la zona, mucho más acá en la zona de Esmeraldas, que hace frontera con el departamento colombiano de Tumaco. Gracias, doctor, de Tumaco. Bueno, el asunto es ese. La pregunta y el temor que tienen los ecuatorianos es que nosotros estamos, como decir, en la mitad, pues, porque lo de Bolivia y especialmente lo de Perú es cosa grave. Y usted vino a hacerle ya un redondo al asunto con el conocimiento que como académico tiene, como investigador lo tiene. La parte oriental de la Amazonía ya está también cuadrada para bajar la droga, seguramente por el flanco venezolano, colombiano. Sí, no se olvide el cartel de los soles en Venezuela, ¿no? Sí, yo le iba a preguntar eso. ¿Usted sí cree en estos carteles? Comenzando naturalmente por México.
cuyo jefe ha caído para buen tiempo, esperemos. Posiblemente hay un nuevo viaje a Alemania, si no es Alemania puede ser otra potencia tecnológica, donde le hagan esta vez un tranvía más cómodo seguramente para dejar la cárcel. Sí, parece bastante improbable que se fugue nuevamente, pues ya sería no llamativo, sino sería ridículo. Bueno, el asunto es que los hijos de Guzmán tomarán en ese sentido alguna providencia. Pero los carteles en este momento, que quiero que tenga la bondad de verlos anexos o verlos separados, son en México los que sabemos, en Venezuela los soles y en Colombia... en Colombia tenemos las BACRIM con sus nombres, pero las BACRIM que empezaron siendo organizaciones criminales subsidiarias o derivadas de las autodefensas y demás, y empezaron entonces siendo fragmentadas y pequeñas, están creciendo y teniendo presencia internacional en Ecuador. Háblenos de Sinaloa y de los soles y de lo que... Bueno, en México tenemos varios carteles, pero el mapa de los carteles mexicanos varía mucho y muy frecuentemente, ¿no? Los Zetas han perdido relevancia, aunque siguen todavía llevando adelante combates importantes en algunas zonas, sobre todo Nuevo Laredo, desde hace un tiempo, en la frontera con Estados Unidos, pero han perdido vigencia, sobre todo porque siempre se sospechó que los Zetas es en realidad una especie de cartel del gobierno, cartel de las Fuerzas Armadas. O sea, la forma institucional en la cual las Fuerzas Armadas llevan adelante acciones de contrainsurgencia, ¿no? Y son los que han... Los soles pueden ser una imitación similar, podríamos decir. Exactamente. Podríamos suponer, pero claramente los soles es un cartel organizado en base a fuerzas militares, ¿no? Tenemos el cartel, entonces los Zetas en decadencia o cerrándose, lo mismo el cartel de Sinaloa muy fuerte, muy extendido, el cartel de Juárez retomando fuerza en Ciudad Juárez, el cartel de Jalisco Nueva Generación como el cartel más dinámico, digamos, más gerenciado y más eficiente en la actualidad, y podríamos agregarle al cartel independiente, que son los Caballeros Templarios en Michoacán, ¿no? También fuertes. Muy fuerte en Michoacán y en la zona de la Tierra Caliente. Fuertes y sanguinarios, ¿no? En el caso de los Caballeros Templarios, sí. En el caso del cartel de Jalisco Nueva Generación, los sanguinarios derivan la eficiencia a la hora de ejercer violencia. Funciona mucho como un ejército. Nos interesa Colombia. ¿Cómo quedaría después del acuerdo de paz? El acuerdo de paz, que seguramente sí se firmará en el transcurso del año, significará una modificación muy fuerte ya incluso en la historia colombiana, ¿no? Una historia que arranca una guerra civil, podríamos decir, en 1840, y no se ha detenido hasta ahora, con lo cual se frenaría por lo menos en gran medida, porque el Ejército de Liberación Nacional, con sus miles de combatientes, todavía seguiría combatiendo, y hasta es probable que empiece a hacerse cargo de las tareas que algunos frentes de la FARC ya no llevarán adelante. El periodo siguiente será muy complicado, implicará que algunos frentes no obedecerán al acuerdo de paz, no entregarán las armas, combatirán por mantener su economía de guerra, en la cual llevan mucho tiempo desarrollándose, y es probable que esos frentes sean los frentes del sur, ¿no? O Frente Sur, con los 4, creo, frentes que componen. ¿Y esos grupos son la mayoría cuantitativa o numérica de los verdaderos? Nosotros tenemos los verdaderos hombres que están guerreando, digamos, contra las fuerzas del orden. El Frente Sur es el frente que está combatiendo, porque es el que está presionado por el gobierno, pero al mismo tiempo es el frente en el cual se asienta la extensión de la plantación de coca, el frente colindante con Ecuador. Hay una serie de circunstancias peligrosas para Ecuador, o por lo menos complicadas, hay que tener en cuenta, y el gobierno lo está haciendo, ¿no? ¿Y usted qué recomienda, o desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que se recomiendan, transmitir a las autoridades y a la sociedad en general? No solo nosotros, sino los organismos internacionales, el propio gobierno ecuatoriano, nosotros trabajando en un proyecto de investigación ahora que estamos realizando sobre la frontera binacional. Es una preocupación que todos tenemos, todos tienen, en relación al fortalecimiento de la presencia del Estado en la frontera norte ecuatoriana, ¿no? Eso implica, y ahí está el debate en qué consiste la presencia del Estado en una frontera como esta, ¿no? Que es geopolíticamente dificultosa a la hora de establecer tal presencia. Y eso implica más inversiones de carácter de desarrollo que
presencia militar o policial, que es en todo caso coadyuvante o anexa o subsidiaria a la presencia del desarrollo económico. El problema, y eso es lo complicado, que esto nos toca en un momento de crisis económica regional, ¿no? Y entonces las posibilidades de inversión y de desarrollo económico en una parte específica de la geografía del país se tornan más dificultosas, porque con este precio del petróleo y una economía que se detiene bruscamente y empieza a echarse para atrás, la presencia del Estado es complicada. Pero sí, básicamente es eso, ¿no? Reforzar la presencia del Estado para hacer que las posibilidades de desarrollo de los focos guerrilleros narcotraficantes, por así decirlo, sea más leve, más dificultosa, en la medida en que el principal insumo para el desarrollo... ¿Usted no cree que ha llegado el momento que Ecuador cambie de modelo? ¿De modelo de desarrollo? No. ¿O de modelo de contraataque a esta circunstancia que nos deja extremadamente preocupados? Sí, estamos en la mitad de un mapa bien complicado. Bien, lo primero que hay que hacer es definir el mapa, ¿no? Ponernos de acuerdo en cuál es. ¿Cómo lo define usted? Yo lo definiría como un mapa geopolíticamente complicado con algunos escenarios amenazantes, no solo preocupantes, ¿no? ¿Por qué no los pone líneas? Entonces podríamos decir que habría que reforzar, sí, la presencia militar en la frontera, que habría sí que mejorar la seguridad en las ciudades de la frontera, y primero y antes que esas dos cosas, mejorar la infraestructura y la comunicación en las zonas fronterizas del norte de Ecuador, ¿no? O sea, que la vida sea un poco mejor en esas zonas, mejor luz, mejor pavimento, mejor comunicación. Y más transparente por hecho de que la comunicación... Exactamente, que la vida de las ciudades que mejore la vida en las ciudades, porque el principal insumo para el desarrollo del narcotráfico no son las drogas, en términos, digo, de análisis, ¿no? Que nos viene la inmunidad, el apoyo de la población, la conquista del territorio. Económico, ese es el problema. Bueno, eso es difícil. O sea, nadie dice que la combate a las enmiendas del narcotráfico sea fácil, ¿no? No. Para lo que queremos aportar desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales es una visión un poco más compleja, en la cual el combate al narcotráfico, si bien tiene como núcleo las cuestiones jurídicas, penitenciarias y demás, y entonces en ese sentido también el doctor nos dio alguna idea de las cosas que deben modificarse en términos procedimentales y jurídicos, hay todo un contexto político y social que sí o sí debe estar presente, porque si no, no tiene sentido. Uno puede modificar las leyes no se cumplen, no se llevan adelante, porque no hay factores de legitimidad en la población que permitan pasar de sostener al narco a sostener al Estado. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo Silva. Alguna cosa puede quedarse que naturalmente, como jurista coterráneo, usted conoce o puede arrastrar como causal también de este desacomodo general, que si no reaccionamos a tiempo, la cosa puede ponerse extremadamente grave. ¿Qué somos los ecuatorianos en todo este mapa que acaba de más o menos dibujar el doctor? Somos una parte. Somos los últimos en llegar. Exacto, somos muy vulnerables. Los últimos en llegar. Sí, porque como todos sabemos, en la geografía andina, Ecuador es el país que no es un país clásico de narcotráfico. Y eso ya parecía extraño, pero ahora ya nos estamos acomodando. Desde luego. Mire, respecto al Chapo Guzmán, me recuerda una película, El Bronx Tale, de una historia en el Bronx de Roberto De Niro. El Chapo Guzmán es un talento desperdiciado. Lo que se espera es de que los Estados Unidos insistan en la extradición del señor Guzmán, que ya se ha manifestado públicamente, lo ha hecho, para su traslado. De que se fugue otra vez, lo dudo, bastante difícil. No obstante que existe, la historia lo recuerda, tantos y tantos casos que han permitido inclusive el cierre de los centros carcelarios, Alcatraz, Sing Sing, las Islas del Diablo, las de Cayena. El Conde de Montecristo nos da una novela inclusive de otra cuestión, La Isla de los Hombres Solos, la colonia penitenciaria de Kafka, etcétera. Entonces, mientras el ser humano tenga libertad en su mente, no hablo de la presión política, económica, social, en su mente, pues esta siempre divagará, y esta será siempre proclive para ser utilizada de la mejor manera,
su libertad, por más delincuente que sea, por más pena que sea impuesta, siempre está contando cuándo sale o cómo salir. O sea, la libertad es un preciado anhelo de todas las personas. Y el Chapo Guzmán debe tener sin duda este interés también. Señor doctor Norberto Emmerich, señor doctor Gonzalo Silva, de veras, muchas gracias por habernos, no obstante lo que ustedes han expresado, nos queda mucho por escuchar y por aprender. Una verdadera academia de experiencia y de talento. Nos hemos sentido orgullosos de tenerlo acá. Y seguiremos en la molestia, porque lo más que debemos hacer es enterar de esta gravedad a la sociedad. Y ahí en la sociedad, los padres de familia, a partir de este instante, tienen la palabra, pero mucho más que eso. ¿Quién es, Norberto? Ahora lo que toca decidir en relación a estas cuestiones importantes son las instituciones de gobierno relativas a justicia, procuración de justicia, sanción de leyes. Por lo menos desde nuestro punto de vista, la dureza en las leyes no implica mejores leyes, por sí, ¿no? Es necesario que comprendamos de qué se trata el fenómeno, ¿no? En nuestro instituto, en nuestra maestría en seguridad y defensa, que estamos ahora por inaugurar en marzo, y a la cual invito a participar y a ingresar a todos los que quieran, estamos debatiendo estas cuestiones porque hacen a la vida o a la no vida, porque es una cuestión de sobrevivencia del Estado, ponerse en primer lugar. No ha habido en la historia del desarrollo del Estado desafíos tan eficientes como el narcotráfico le provoca al Estado. No porque el Estado vaya a desaparecer en virtud de la presión del narcotráfico, sino por lo contrario, precisamente porque el narcotráfico tiene la capacidad de darle al Estado cualidades que supuestamente el Estado no debe adquirir, ¿no? El derecho, la civilización, los principios, las libertades, son cosas que el narcotráfico desdibuja en la negociación con los poderes políticos y termina entonces transformando, como por ejemplo sucede en México, en un Estado con características fuertemente criminales. Key del Castillo no está equivocada cuando dice, la frase es por supuesto muy altisonante, ¿no? Pero no está tan equivocada. México no es un Estado en el cual uno pueda vivir tranquilamente y cómodamente. ¿Y aquí? Aquí todavía se puede vivir muy bien, pero hay que ver si a la hora de encontrarnos con el narcotráfico operando en nuestras calles, las posibilidades de salvaguarda de los derechos individuales siguen todavía estando vigentes. No porque es muy fácil decirle a la policía, bueno, tiene que respetar los derechos humanos, etcétera, pero la presión concomitante y conjunta de detener narcos por un lado y respetar derechos por el otro, paraliza un poco el procedimiento. Esas cosas son cosas que hay que discutir con la policía y que hay que enseñar, aprender conjuntamente con ellos, y es lo que queremos hacer con nuestros policías que estudian en el instituto. En este medio de comunicación democrática, auténticamente democrática y pluralista, señoras y señores, los doctores Norberto Emmerich y Gonzalo Silva.